Puedes activar los subtítulos con el botón de abajo. Estás empezando a aprender español y te diste cuenta que en el español tenemos 23 tiempos verbales. Te asustaste, ¿no? No te preocupes, no es tan grave como parece. Necesitas solamente un par de ellos para poder comunicarte y hablar más o menos sin problemas. Hoy te voy a explicar todo lo necesario para poder empezar a estudiar los tiempos verbales y la conjugación de los verbos en español. Hola, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta lección. Aunque a mí no me ves tan a menudo en mis videos, soy la creadora de este canal. Me llamo Susana, llevo 28 años hablando español y 16 años viviendo en Colombia. Me encanta este idioma, me encanta aprenderlo y me encanta enseñarlo. Por eso creé este canal y espero poder ayudarte a ti a aprenderlo lo más fácil y más rápido posible. Mi ventaja es que yo aprendí español en mi adultez, o sea, sé muy bien qué cosas causan problemas y qué cosas no, qué cosas son más difíciles y qué cosas son más fáciles, sobre todo en la gramática española. Uso mi propia experiencia en mis clases de español. La conjugación de los verbos en español es uno de los temas más difíciles y más complejos de la gramática en español. Pero la buena noticia es que con 3 o 4 tiempos verbales ya puedes hablar, comunicarte y entender más o menos sin problemas. Te lo digo por mi propia experiencia. Yo pude entender, hablar y comunicarme sin problemas después de 3 meses de estudiar español. En España, con los españoles y trabajando allá. Primero, en todas las lecciones de conjugación verbal vamos a utilizar un par de palabras que quiero estar segura que las entiendas bien. Son estas palabras: verbo, infinitivo, conjugación, tiempo verbal y modo verbal y modelo de conjugación. Entonces, ¿qué es un verbo? ¿Lo sabes? Yo creo que tienes una idea acerca de qué es un verbo. Un verbo es una palabra que describe una acción o un estado de una persona o de una cosa. Ejemplos: hablar, comer, vivir, cantar, cocinar, pensar, sentir. ¿Escuchas qué tienen en común todas esas palabras? Hablar, comer, vivir, cantar, pensar, sentir. Sí, todas terminan en una R, o mejor dicho, en ar, en o en ir. Estas son las terminaciones de los infinitivos en español. ¿Qué es un infinitivo? Un infinitivo es la forma básica del verbo, o sea, sin definir tiempo, modo, número, persona, o sea, sin conjugarlo. La conjugación entonces es definir tiempo, definir modo, definir número y persona del verbo. Un ejemplo, tenemos el verbo hablar. Es un infinitivo. La conjugación de este verbo es: yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos o ellas hablan. Queda claro, ¿no? Ahora, tenemos que definir qué significa modo verbal y tiempo verbal. Modo verbal significa la forma con la cual se expresa el verbo. En la gramática española tenemos 3 modos verbales: el modo indicativo, el modo imperativo y el modo subjuntivo. ¿Qué significan? El modo indicativo significa acciones o estados reales, concretos, como yo hablo, tú cantas, él piensa. El modo imperativo expresa órdenes, consejos o instrucciones. Habla, haz tu trabajo, come. El modo subjuntivo expresa dudas, expresa acciones o estados probables o expresa deseos. Que tengas un buen día. Ojalá te bañes. El tiempo verbal nos sitúa la acción o el estado del verbo en presente, en futuro o en el pasado. Ejemplo: yo hablo. Eso es presente. Tú hablaste ayer. Eso es pasado.
Nosotros hablaremos mañana. Eso es futuro. Entonces ya sabemos qué es un verbo, qué es el infinitivo, qué es la conjugación, qué es modo verbal y qué es tiempo verbal. En estas lecciones vamos a aprender la conjugación de los verbos por tiempos verbales, empezando con los tiempos básicos y más usados. Para poder conjugar, necesitamos saber qué es el número y la persona gramatical. El número gramatical nos dice si el estado o la acción del verbo es realizada por una o varias personas. O sea, tenemos singular y plural. La persona nos define quién realiza la acción o el estado. La persona la expresamos con un pronombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos o ellas. También tenemos usted y ustedes, pero eso lo vamos a explicar en otro video. Vamos a definir una vez más qué es la conjugación verbal. La conjugación verbal es darle al verbo la forma según modo, tiempo, persona y número. Por ejemplo, yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos o ellas hablan. Seguramente te diste cuenta que en el español, para cada persona, el verbo tiene otra forma. Si es así, mala noticia. Entonces, ¿cómo podemos saber qué forma darle al verbo para cada persona, cada tiempo, cada modo? ¿Cómo conjugar los verbos? En eso nos pueden ayudar varias cosas. Primero que todo, vamos a dividir los verbos en varios grupos. ¿Recuerdas cómo eran los infinitivos? Hablar, comer, pensar, vivir, sentir, querer. Terminan en ar, en er o en ir. Entonces, primero vamos a dividir todos los verbos en 3 grupos. Primer grupo serán los verbos que terminan en ar. Segundo grupo serán los verbos que terminan en er. Y el tercer grupo, los verbos que terminan en ir. A los verbos que terminan en ar también se les llama los verbos de la primera conjugación. A los verbos que terminan en er, los verbos de la segunda conjugación, y a los verbos que terminan en ir, los verbos de la tercera conjugación. La buena noticia es que la mayoría de los verbos en un grupo se conjuga igual. Se llaman verbos regulares. Realmente basta saber conjugar uno de ellos y ya sabrás conjugar todo el resto de los verbos en ese grupo. Para cada grupo vamos a tener un modelo de conjugación, o sea, un verbo de cada grupo lo vamos a usar para aprender a conjugar y para conjugar el resto de los verbos. Los modelos que vamos a utilizar en las lecciones son hablar para el primer grupo, comer para el segundo y vivir para el tercer grupo. Si miramos los infinitivos de los verbos, hablar, comer, vivir, pensar, sentir, quitamos las terminaciones ar, er o ir, lo que nos queda se llama la raíz del verbo. Para conjugar, lo que tenemos que hacer es agregarle a la raíz una terminación para cada tiempo y cada persona. Te doy un ejemplo en el primer grupo. Yo hablo, tú hablas, él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Ahora, si tomamos otro verbo del mismo grupo, como por ejemplo cantar, ese se va a conjugar igual que el verbo hablar. Yo canto, tú cantas, él canta. Nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. ¿Entiendes? Creo que no es tan difícil. Los verbos que se conjugan igual que el modelo de cada grupo se llaman verbos regulares. Los verbos regulares no cambian su raíz ni sus terminaciones al conjugarlos. Ahora, si tenemos verbos regulares, ¿eso significa que también hay verbos irregulares?
Lamentablemente, sí. En el español tenemos varios verbos irregulares en cada tiempo. Un verbo irregular cambia o su raíz o cambian sus terminaciones o cambian las dos cosas, si lo comparamos con la conjugación del modelo. Para que tengas una idea, te daré un ejemplo. Uno de los verbos irregulares es el verbo ser. Ser termina en er. Ahora, el modelo para conjugar los verbos que terminan en er y son regulares es el verbo comer. El verbo comer se conjuga. Yo como, tú comes. Él come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Esa es la conjugación de este verbo en el presente. Si lo comparamos con el verbo ser se conjuga. Yo soy, tú eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Como puedes ver, cambia la raíz y cambian las terminaciones. Este es el verbo irregular. Ahora, seguramente te preguntas, ¿esto significa que tengo que memorizar todos los verbos irregulares en cada tiempo? Pues sí. Pero eso no significa que tienes que sentarte y memorizarlo a la fuerza. No. Yo te voy a dar un par de tips, cómo hacerlo de forma un poquito más fácil y sobre todo menos dolorosa. ¿Quieres saber cómo lo hice yo? Lo hice utilizando el idioma, hablándolo y sobre todo escuchándolo. Entonces, ¿quieres saber cuál es mi consejo? Primero, mira el video para un tiempo verbal. Mira cómo se conjugan los verbos en ese tiempo verbal. Después, imprime las tablas de conjugación para los verbos regulares y para los verbos irregulares. Tenlas a mano y consume el idioma. Siéntate a ver películas, a ver videos, a ver telenovelas, a ver series, escuchar música. Lo más importante aquí es no perder tu motivación. Haz lo que a ti te gusta. Consume el idioma de la forma que a ti te gusta. Y siempre que lo necesites, consulta las tablas. Y si quieres aprender un poquito más y ponerle un poquito más esfuerzo a tu aprendizaje y no puedes hablar o no tienes con quién hablar, lo que puedes hacer es sentarte y escribir. Por ejemplo, estudias el tiempo presente, estudias cómo se conjugan los verbos, te sientas y escribes un par de oraciones acerca de qué hago todos los días. Y siempre que lo necesites, miras en la tabla cómo se conjuga el verbo que estás utilizando. Si quieres, las tablas de conjugación las puedes pegar en la pared. Así las tendrás a la vista. Segundo consejo, relájate y prepárate para olvidar todo. Sí, lo vas a olvidar. Tal vez cuando llegues a estudiar el tiempo pasado, te das cuenta que ya olvidaste el tiempo futuro o el presente. Es normal. Vuelves, lo repites, lo miras otra vez. No te desmotives y no te rindas. Si necesitas, hazte una pausa. Y en esta pausa no estudies nada. Solamente sigue viendo videos, viendo películas, viendo telenovelas, lo que te gusta. Y así seguirás consumiendo el idioma, aprendiendo naturalmente y sin un esfuerzo. A pesar de lo complicada que es la conjugación de verbos en español, sí es posible aprender este idioma en un par de meses y llegar a un estado donde serás capaz de hablar, de entender y de usarlo y de poder comunicarte, que es lo más importante. Solamente no te rindas y sigue. Esa fue mi experiencia y si yo pude hacerlo, tú también puedes, seguramente. En nuestros próximos videos te vamos a explicar la conjugación en diferentes tiempos y modos verbales en español. Si quieres estar al tanto de estos videos, suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este video, dale like. Así nos ayudarás a crecer y a seguir creando más videos. Nos vemos en el próximo.